Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para continuar nuestro estudio de teoría de la enunciación, esta vez focalizando en un artículo de Emile Van Benist titulado De la subjetividad en el lenguaje. Emil Van Benist es un lingüista que nació en Siria en 1902, pero muy joven se trasladó a Francia y murió en Versalles en 1976. Sabía muchos lenguajes, realizó todos sus estudios, su carrera docente, su investigación en Francia. Se formó en la Sorbona con Antoine Meillet, el lingüista que tienen allí debajo del nombre francés. Eh, en la otra foto tienen a Emile Van Benist con Henri Corbin, otro de los colegas con quienes estudió, trabajó e investigó sobre el lenguaje. Eh, Siguiendo la tradición de Saussure, Antoine Meillet era discípulo de Saussure. Entre las obras de Van Benist, que son muchas, destacaría este texto, El vocabulario de las instituciones indoeuropeas, esas instituciones que se organizan en la sociedad y que estarían en pueblos antiguos, antecedentes de los griegos, de los romanos, y que precedieron en sus lenguas a las lenguas que conocemos. El indoeuropeo es una lengua que estudian los lingüistas para saber la historia de los lenguajes y de nuestra identidad. Pero focalizo esto fundamentalmente mostrando un índice de ese libro para que ustedes vean cómo trabajaba con las palabras Van Benist, ¿no? Esta, por supuesto, es una traducción al castellano, pero fíjense cómo estudiaba la palabra ganado en relación con la riqueza. En un sistema económico, ¿no? Y cómo vinculaba entonces palabras como macho, reproductor, mira esos términos en relación con sus antecedentes en latín, sus y porcus, que significa cerdo, o pecu y pecunia, que significan el rebaño y el dinero, el ganado en conjunto y el dinero. Es decir, por un lado, Van Benist está mirando vocabulario, palabras, con un valor relativo entre sí, cómo forman sistema esas palabras y en esa formación de sistema uno puede reconocer la idea de valor que tenemos desde Saussure y una organización alrededor de una esfera de la actividad humana, como puede ser toda aquella que tenga que ver con la economía, ¿no? Fíjense cómo trabaja también con dar y tomar y cómo desde allí se van deslizando otros términos, otras palabras que le permitirían a Van Benist pensar desde el lenguaje las instituciones en las que se organiza la sociedad. Van Benist reúne muchos de sus artículos y de sus trabajos en un libro que se llama Problemas de Lingüística General, que tiene dos tomos, uno de 1966 y el otro de 1974, libros en los que Van Benist avanza a partir de lo que nos lega Saussure.
¿no? De hecho, uno de los artículos de estos libros se llama Saussure después de medio siglo. Mm, Se puede leer completo, pero es interesante observar cómo Van Benist reconoce al maestro, reconoce su herencia, cómo si ustedes van leyendo esta cita, él marca la producción de Saussure y en particular la publicación del curso de lingüística general en 1916 en el medio de una guerra tremenda que podía no, no dar lugar a prestar atención a ese libro que estaban publicando los discípulos de Saussure, ¿no? Jamás fue cierta la expresión de Nietzsche, que los grandes acontecimientos llegan en las patas de las palomas, ¿no? No había mucho lugar para anunciar, para mostrar la obra de Saussure, pero fue bien importante, como se muestra en el párrafo siguiente, porque 50 años después, cuando Van Beniste está escribiendo en 1966, Van Benist ve que la lingüística está renovada y que esa lingüística renovada tiene su origen en Saussure, ¿no? Saussure entonces deja la huella en el trabajo de Van Benist, pero Van Benist va a trabajar a partir de lo que Saussure nos dejó para superar esa dicotomía entre lengua y habla. A Saussure y a Van Benist siempre los vamos a reconocer en una línea estructuralista y postestructuralista. A Van Benist siempre en todas las fotos con sus anteojitos lo vamos a identificar. Concentrándonos ya en de la subjetividad en el lenguaje, vamos a decir que se encuentra en el tomo 1 de Problemas de Lingüística General, que si ustedes se fijan al pie de página de, el artículo, fue publicado originalmente en 1958. Sobre el margen derecho de la diapositiva tienen las diferentes fechas de publicación en el libro en francés y en castellano, ¿no? En la traducción en castellano de 1971, del siglo XXI. Eh, Van Benist, ya nos adentramos en el artículo, Van Benist señala que el hecho de que la palabra circule en sociedad puede hacernos confundir pensando que es como cualquier objeto que circula, ¿no? Y que lo damos y provoca una reacción, como si fuera un estímulo. Alguien dice hola y uno contesta automáticamente hola, ¿no? Como si fuera un estímulo-respuesta. Pero Van Benist va a empezar a definir lo que él propone con una negación. El lenguaje no es, como dicen, instrumento de comunicación. Me detengo en un enunciado de Van Benist, en el que además se define la noción de discurso, ese término, ese concepto que va a venir a quebrar la oposición entre lengua y habla, la dicotomía entre lengua y habla. Si aceptamos que el discurso es lenguaje puesto en acción y necesariamente entre partes, hacemos que asome bajo la confusión una petición de principio, puesto que la naturaleza de este instrumento es explicada por su situación como instrumento, ¿no? La flecha es un instrumento, una herramienta que el ser humano ha fabricado a lo largo de la historia. El lenguaje
no ha sido fabricado por el ser humano. Hablar de instrumento es oponer ser humano y naturaleza. El pico, la flecha, la rueda, no están en la naturaleza, son fabricaciones, son objetos, herramientas que el ser humano ha creado y que son externos a él, que extienden su fuerza, que prolongan su brazo, pero el lenguaje está en la naturaleza del ser humano, que no lo ha fabricado, dice Van Benist, ¿no? No podemos alcanzar con la historia una idea de la historia, la prehistoria, no podemos alcanzar una figura de ser humano que no tenga lenguaje, aunque sea otro lenguaje, pero siempre tiene lenguaje. El ser humano, ni siquiera en la fábula bíblica, cuando se crea a Adán, está sin lenguaje. Dios le da la palabra para completar a ese primer ser humano, ¿no? Pero aún ahí no fabrica el lenguaje el ser humano, ¿no? En esa fábula bíblica. Es en y por el lenguaje como el ser humano se constituye como sujeto. Este es un enunciado fundamental de Van Benist que está en la página 180 del artículo, ¿no? Es en y por el lenguaje como el ser humano se constituye como sujeto, porque el solo lenguaje funda en realidad en su realidad, que es la del ser, el concepto de ego. La subjetividad que aquí tratamos es la capacidad del locutor, de la persona que habla, de plantearse como sujeto. No importa acá si del habla que estamos refiriéndonos es el habla verbal. Puede ser una persona sordomuda, por ejemplo, que se maneje con lenguaje de señas. No importa. Lo que importa es que a través de algún lenguaje el ser humano se pueda reconocer como yo, que pueda decir yo y en ese señalarse se puede constituir como sujeto, como un yo que hace algo, que dice algo, como un sujeto de oración. El sujeto, entonces, tal como lo planteaba Benist, conforma una unidad psíquica. Fíjense cómo también con Saussure pensábamos en el signo como una unidad psíquica, ¿no? Pero el sujeto, el yo, el decir yo, nos convierte en un sujeto, nos da una unidad a todo lo que pensamos, a todo lo que vivimos, trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reúne. Cuando decimos yo, cuando alguien dice yo, ese yo acumula en sí la memoria de lo que esa persona que ha dicho yo tiene de sí misma. Y ese decir yo asegura cuando estamos sanos, cuando no hay alguna enfermedad que puede trastornar nuestro recuerdo, nuestra memoria, nuestro lenguaje, pero van unidos, ¿no? Memoria, lenguaje, identidad, reconocerse. Decir yo une todas esas experiencias y esas posibilidades de futuro que le dan identidad, le dan nombre propio, le dan singularidad a quien dice yo. Entonces, dice Van Benist, es ego quien dice ego. La subjetividad se determina por el estatuto lingüístico de la persona. ¿No? Entonces el lenguaje no es algo externo a nosotros como una herramienta, como una pala, sino que nos constituye, es constitutivo de la persona, del ser humano que se puede señalar a sí mismo como yo, distinguido de otras personas.
La conciencia de sí, la conciencia de uno mismo, dice Van Benist, no es posible más que si se experimenta por contraste. Esta condición de diálogo es constitutiva de la persona. Es decir, no hay yo si no hay otra persona. El yo se distingue, se reconoce a sí mismo por contraste con otra persona a la que designa, a la que nombra, a la que piensa como vos, como tú. Como usted, como segunda persona, como la persona a la que se le habla y con la que se habla probablemente de otra persona, de una tercera persona, respecto de la cual también nos distinguimos, ¿no? Por eso nuestras lenguas tienen tres personas, la primera, la segunda, la tercera. Yo siempre plantea otra persona, pero no estamos hablando de una persona física, concreta, histórica, otro cuerpo. No, estamos hablando de personas construidas en el lenguaje, por el lenguaje, ¿no? Esa otra persona puedo ser históricamente yo misma, mirándome a un espejo cuando me digo, ay, hiciste mal lo que hiciste, andá y pedí disculpas, ¿no? En ese diálogo con uno mismo, en el espejo, uno se desdobla, hay uno que le señala al otro un error, un hecho equivocado y que le hace una sugerencia, una recomendación, mientras que el otro es el que hizo la acción equivocada y el que habla es el que se da cuenta de ese error y lo quiere reparar, ¿no? Entonces, el yo siempre plantea a las otras personas. ¿No? Siempre está en un diálogo, se vuelve eco al que le digo tú y me dice tú, ¿no? Siempre el yo se concibe en relación con otra persona con la que se turna el diálogo, con la que se turna el turno de habla, ¿no? La polaridad de las personas es la condición fundamental del lenguaje. No hay yo sin tú, plantea Van Benist, que además señala que el lenguaje está profundamente marcado por la expresión de la subjetividad, ¿no? La subjetividad entendida como, y acá viene otra definición, todo lo que estamos revisando está pleno de definiciones, la subjetividad acá se define como la capacidad del locutor, la capacidad de la persona que habla de plantearse a sí misma como sujeto, ¿no? Como el ser que hace, el ser que dice algo. Es una subjetividad en el lenguaje, que se construye en el lenguaje, como es el título de este artículo, ¿no? Entonces, el lenguaje está conformado, está organizado para hacer este señalamiento, un fenómeno que vamos a marcar como deixis, que es una palabra de origen griego, ¿no? La deixis es el señalamiento de las coordenadas de persona, tiempo y lugar cuando hablamos, ¿no? El lenguaje está preparado, está organizado, tiene un sistema preparado para hacer ese señalamiento cada vez que una persona habla. Por eso estamos hablando de teoría de la enunciación. Cuando enunciamos, cuando decimos algo, el sujeto tiene la capacidad de plantearse como sujeto y de señalar a sí mismo como sujeto, de señalar las otras personas, de señalar el tiempo especialmente el ahora, que es el momento en el que estoy hablando, y el lugar, el acá, el aquí,
que es el lugar en el que estoy hablando. Entonces acá tenemos, esto se suele decir en latín, ego, yo, hic, acá, nunc, en latín significa ahora. Esta tríada que está siempre unida, ¿no? El yo es el yo aquí ahora, yo que estoy ahora diciendo esto acá, en este lugar, en este momento. Eso es la deixis que se organiza fundamentalmente a partir de los pronombres. Este tipo de palabra, clase de palabra muy singular en el sistema de signos, porque no remiten, dice Van Benist, ni a un concepto ni a un individuo particular, ¿no? Sino que se refiere al acto de discurso individual, al acto de apropiación de la lengua en un momento, en un lugar, cuando algo es enunciado, pronunciado, y por lo cual alguien que está hablando se señala a sí mismo, ¿no? Eh, insistimos entonces, la deixis centrada en pronombres, palabras como yo, tú, él, mío, los pronombres posesivos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, ellas, los pronombres personales, mí, mío, su, suyo, los pronombres posesivos, ¿no? Dice Van Benist que no remiten a un concepto porque no son como los sustantivos comunes, por ejemplo, como el sustantivo cuerpo, que nos lleva a un concepto que puede ser un cuerpo humano, un cuerpo no humano, etcétera, pero nos lleva a un concepto que podemos encontrar en una definición de diccionario, mientras que yo tiene un concepto más difuso, ¿no? Es en todo caso la persona que habla y que se señala a sí misma. Cuando yo digo yo, es Silvia Nogueira. Cuando otra persona dice yo, significa otra cosa, ¿no? Señala a otro individuo que no nos puede indicar el diccionario como sí nos puede indicar el concepto de cuerpo, ¿no? Entonces, la deixis es el señalamiento, es el sistema de la lengua y del lenguaje preparado para que cuando una persona en un momento, en un lugar, se apropia de la lengua, pueda señalar las coordenadas de persona, de tiempo y de lugar. Deixis, la palabra griega, tiene que ver justamente con el índice, con el señalar, una palabra que conocemos por bien analizada como signo por Peirce, ¿no? Y los deícticos son los signos que expresan la deixis, que se organizan alrededor del yo y que son índices, tal como los plantea Peirce. El lenguaje, dice entonces Van Benist, está organizado de tal forma que permite a cada locutor apropiarse de la lengua entera designándose como yo. Y los deícticos son, por ejemplo, como hemos dicho, los pronombres personales, los posesivos, los demostrativos, este, ese, aquel y todas sus variantes, porque el este indica una cercanía respecto de la persona que habla. Y aquel es algo lejos respecto establece una distancia respecto del lugar de la persona que está hablando, ¿no? Adverbios como ayer o como acá implican el lugar en el que la persona está hablando o el día anterior a este ahora en el que yo estoy hablando, ¿no? Los deícticos son todos aquellos signos cuya referencia depende de conocer esas coordenadas de persona, tiempo y lugar de quien está hablando, ¿no? Yo para saber a qué día remite la palabra ayer o la palabra mañana, tengo que saber quién la dijo cuándo.
¿no? Si no, no puedo identificar de qué día estoy hablando. Verbos como venir también indican deixis, ¿no? Porque si yo digo vení para acá, ese, más allá del adverbio acá, ese verbo venir va a implicar un señalamiento hacia la persona que está hablando, ¿no? Hay que venir al lugar en el que está la persona que está hablando, ¿no? Y los tiempos verbales se organizan alrededor de la hora del habla. Entonces, la persona que habla es el centro de la deixis y organiza las coordenadas, los triángulos de las personas, la deixis de persona. El yo indica también a la segunda persona y a la tercera, la persona a la que se le habla y la persona sobre la que se habla, a veces es llamada la no persona, porque no habla. Las coordenadas de lugar, la de ixis de lugar, la que tiene que ver con el acá, el ahí, el allá, ¿no? Y las coordenadas o de ixis de tiempo, el ahora, el ayer, el mañana, que es el pasado, el tiempo anterior a este momento en el que estoy hablando, que es el futuro, el momento posterior a este en el que estoy hablando. Hay otros indicadores de la subjetividad, otros índices de la subjetividad en el lenguaje, aparte de todos los deícticos que señala el proceso de deixis, ¿no? Esto se identifica como la modalización, ¿no? Verbos, signos que cambian de valor al conjugarse con distintas personas, adverbios. Observemos los siguientes ejemplos. Es un error, ¿no? Esta sería una proposición bien básica en nuestra lengua, una aseveración afirmativa, lo más despojada posible de subjetividad, aunque podríamos decir es la subjetividad básica, porque estoy afirmando algo, aunque esto no diga yo digo esto está implícito, está siempre detrás de todo enunciado, hay alguien que está diciendo yo digo esto, aunque no esté explícito, aunque no esté dicho ahí, ¿no? Pero esa es la modelización básica, más básica, ineludible, podríamos decir modalización cero. Ahora, alrededor de eso yo podría decir, yo creo que es un error, fíjense más abajo, sería un error, parece ser un error, debe ser un error, supongo que es un error, puede ser un error. Tal vez es un error. Bueno, fíjense todos estos recursos de nuestra lengua. Un verbo que puedo conjugar en primera persona y que lo puedo poner antes de esa proposición, ¿no? Yo creo que es un error. O el potencial, ¿no? El verbo ser en potencial sería un error, ¿no? En vez de decir es un error en indicativo, lo pongo el verbo en otro modo verbal, ¿no? En otro modo verbal, el potencial. Nuestra lengua tiene modos, nuestros verbos los podemos expresar en indicativo, en subjuntivo, en potencial, en imperativo, tiene modos, ¿no? Tengo verbos específicos para mostrar que eso que voy a decir, bueno, yo lo marco como algo que es una duda para mí, no lo afirmo con toda seguridad, ¿no? En definitiva, estos recursos, estos verbos, estos modos verbales o una frase adverbial como tal vez, me permiten adoptar una actitud ante lo que digo, ante mi propio enunciado. Y eso
también es una expresión de subjetividad, ¿eh? Todo esto es lo que mm, entendemos como modalización, una cuestión que se estudia desde la antigüedad en el lenguaje. Otra marca de subjetividad que Van Benist destaca en este artículo que estamos trabajando son los verbos performativos, es decir, aquellos verbos que al decirlos conforman en sí mismos un acto de habla, una acción, ¿no? Y se concentra, por ejemplo, en verbos como prometer. ¿No? Si ustedes comparan enunciados como los que tenemos en pantalla, yo te prometo que lo voy a hacer, comparado con él prometió no volver a hacerlo, ¿no? Fíjense ustedes ahí que tienen el mismo verbo utilizado en un caso en primera persona y en el otro caso en tercera. Cuando yo digo este verbo en primera persona a un tú, tomo un compromiso con la otra persona. Estoy haciendo una promesa. Yo te prometo que no lo vuelvo a hacer más. Yo te prometo que te voy a traer ese libro. Yo te prometo que hoy te traigo una torta. Me comprometo con el otro algo. Hay un acto de habla específico ahí. En cambio, si yo uso este verbo en tercera persona, no estoy tomando ese compromiso, estoy más bien haciendo una descripción o una narración. Él promete, promete y nunca cumple. Él prometió no volver a hacerlo. Estoy describiendo o narrando lo que otro hace, ¿no? Entonces, fíjense la trascendencia de la persona, que es lo que está marcando Van Benist al focalizar estos verbos performativos, lo mismo que pasa con prometer, puede pasar con un verbo como jurar, ¿no? Conclusión, entonces, dice Van Benist, bastantes nociones en lingüística, quizá hasta en psicología, aparecerán bajo una nueva luz, dice en 1966, si se las restablece en el marco del discurso, que es la lengua en tanto que asumida por la persona que habla y en la condición de intersubjetividad, es decir, el yo que le habla a otra persona, el yo que sumido en la segunda y la tercera, en relación con otras personas, ineludiblemente, esa intersubjetividad que es la única que hace posible la comunicación lingüística, ¿no? El artículo que empieza llamándose de la subjetividad en el lenguaje concluye hablando de la intersubjetividad. Ponerlo en negritas es una intervención que estamos haciendo nosotros, los profesores, profesoras en la cita, ¿no? Entonces, cada vez que se dice un enunciado, cada vez que se dice una frase, ese enunciado es único, es singular, como veíamos en encuentros anteriores con Bakhtin, es único, es singular y va a señalar a la persona que habla. Y además generar identidad, identidad con otras personas, con otros sujetos que pueden decir y sostener lo mismo, porque nadie está diciendo un enunciado o una palabra por primera vez. Cuando lo dice, ese enunciado conserva los ecos de enunciados anteriores y contiene en semilla otras enunciaciones posibles que se dirán después. Y eso genera identidad, el yo que se identifica con otras personas que pueden decir lo mismo. De allí es la importancia de este concepto de subjetividad en el lenguaje y de un enunciado que forma un eslabón
cada enunciado que se dice en cadenas que se nos pierden, que se nos dispersan en todos los usos del lenguaje. Por eso, el yo es siempre también un nosotros que en un enunciado como el que estamos viendo en pantalla, pone el cuerpo y pone el cuerpo en grupo, en colectivo, y tiene que ver con prácticas discursivas, esferas de la comunicación. No hay enunciados que se digan sueltos, fuera de esferas que marcan géneros, ¿no? Fíjense en este enunciado: defendamos la universidad pública, gratuita y de calidad. Cómo hay allí un enunciador que pone una primera persona del plural señalada como sujeto que dice este enunciado y que está poniendo el cuerpo, ¿no? Lo dice acá por escrito, y ese nosotros somos todos esos nosotros que están detrás de esa bandera, llevando la bandera, ¿no? Fíjense cómo funcionan allí. Estamos hablando de pancartas, de banderas. Soy la primera generación, no quiero ser la última. eh, este enunciado no se entiende si no recordamos, si no entendemos los ecos de soy la primera generación de mi familia egresada de la universidad, ¿no? En el contexto en el que estamos, este es un enunciado que se repite. Hay otras veces, otros momentos de la historia que la gente ha dicho mucho: soy la primera generación de argentinos, de mi familia, de argentinas, ¿no? En este caso, en estos días, en este ahora en el que estamos hablando, este enunciado se entiende como eslabón de esta cadena de enunciados que venimos diciendo: soy la primera generación universitaria de mi familia, ¿no? Fíjense cómo está ahí también ese verbo quiero. Un segundo verbo que modaliza ese predicado, ser la última, ¿no? Como si fuera el rema de la proposición en términos de Peirce, pero allí está ese verbo modalizando al otro que está en el enunciado para manifestar la voluntad, ¿no? Y desde allí la subjetividad. Concluimos entonces y seguimos hablando de Van Benist.